Una noche invernal en el Pacífico. La luna llena tiñe de plata la cresta de las olas. En la torre de mando del USS Archerfish, un oficial estadounidense ajusta meticulosamente sus prismáticos. Son las 23:15 horas del 28 de noviembre de 1944. El mar está en calma, pero el comandante Joseph Enright, tiene 37 años y un rostro marcado por meses de insomnio. Un año atrás, en estas mismas aguas, dejó escapar un objetivo crucial. El error le costó el mando de su anterior submarino, y le costó algo más profundo: la certeza en sus propias decisiones. Ahora está aquí, en lo que podría ser su última oportunidad, navegando en círculos frente a la costa de Honshu, aguardando una presa que quizá nunca aparezca. Bajo sus pies, 60 hombres respiran el mismo aire viciado. El interior huele a diésel, a sudor y a comida enlatada. No hay ventanas, no hay privacidad. Duermen en turnos, en literas estrechas que cuelgan de los mamparos como cajones. Las conversaciones son susurros. El silencio es la única coraza contra los buques de escolta enemigos que patrullan estas aguas. La guerra submarina es una forma particular de soledad. No se combate en el sentido tradicional. Se acecha, se espera, se calculan distancias, velocidades, ángulos de interceptación, y en el instante decisivo se lanzan torpedos contra blancos que muchas veces son solo ecos en un audífono. Es un oficio de paciencia infinita y decisiones irrevocables. Enright lo sabe. Sus hombres también. Todos cargan con esa tensión en los hombros. Noviembre de 1944. Japón es un archipiélago estrangulado. Los submarinos aliados han convertido las rutas mercantes del Pacífico en cementerios flotantes. Cada semana llegan menos petroleros a los puertos japoneses, menos barcos de carga, menos acero, menos caucho, menos combustible para los aviones que ya no pueden defender su cielo. La Marina Imperial, que una vez dominó medio océano, lucha ahora por proteger los suministros que mantienen con vida a sus propias islas. Pero esa noche, algo se mueve en la oscuridad. Los operadores de radar del Archerfish captan un contacto débil a 25 kilómetros. Luego, otro, y otro más. Enright ordena emerger a profundidad de periscopio. El submarino asciende con lentitud, como un depredador que olfatea el aire antes de salir de su guarida. La torre rompe la superficie. El agua resbala por los costados. Enright sube por la escotilla, seguido del oficial de guardia. El aire nocturno es frío y puro. Tras horas en la sentina, se siente como un lujo. Enright alza los prismáticos y barre el horizonte. Al principio, nada. Solo la línea infinita donde el mar besa al cielo. Luego, un punto oscuro. Minúsculo, lejano, se está moviendo. Enright ajusta el enfoque. El punto se define en una silueta. La silueta crece. No es un solo barco, son varios. Una escolta. Destructores, probablemente. Y en el centro, algo grande, algo que navega con la seguridad de quien se cree intangible. El corazón de Enright late con fuerza, pero su voz permanece serena cuando habla por el intercomunicador hacia el interior del submarino. Ordena rumbo de interceptación. Los motores diésel responden con un rumor sordo. El Archerfish se desliza, cortando las aguas negras con la precisión de quien ha agotado su margen de error. Dentro del casco de presión, la tripulación ocupa sus puestos. El torpedista revisa los tubos lanzatorpedos. El navegante traza vectores en las cartas náuticas. El operador de sonar escucha el latir lejano de las hélices enemigas, tratando de descifrar cuántos buques hay, a qué velocidad avanzan, si han detectado su presencia. Nadie pregunta qué están cazando. La pregunta no es qué, sino si esta vez acertarán. Enright permanece en la torre, con el viento salino en el rostro y los prismáticos firmes.
Tiene 4 horas para posicionarse, 4 horas para redimirse o fracasar definitivamente, 4 horas antes de que el convoy cruce su zona de alcance y se desvanezca en la noche. En la oscuridad, una silueta monumental emerge del horizonte. Es colosal, va fuertemente escoltada y navega directamente hacia ellos. La luna se oculta tras un manto de nubes. En la oscuridad absoluta, el oficial estadounidense atisba una silueta descomunal, pero su mente aún no puede identificarla. Tampoco lo saben los cientos de marineros japoneses que viajan en su interior. Muchos de ellos, reclutas sin experiencia alguna en la mar. Para comprender qué navega en esa noche de noviembre, hay que retroceder en el tiempo. Junio de 1942, atolón de Midway. Allí, 4 portaaviones japoneses arden y se hunden, y con ellos se va a pique algo más profundo que el acero: la certeza estratégica de la victoria. Japón pierde en unas horas a sus mejores pilotos navales, veteranos entrenados durante años. Sus reemplazos serán jóvenes con escasas semanas de instrucción, lanzados a combatir contra una aviación enemiga cada vez más numerosa y avanzada. En los astilleros de Yokosuka, un proyecto nacido con otra ambición se transforma por pura necesidad. Lo que debía ser un acorazado gemelo de los colosales Yamato y Musashi es rediseñado sobre la marcha. Las enormes torretas de artillería principal nunca se instalan. En su lugar, se construye una larga cubierta de vuelo. Es un cambio radical, un síntoma de pánico estratégico. La guerra se decide en el aire, y Japón está perdiendo el control de los cielos. Los ingenieros y obreros trabajan en turnos extenuantes, pero avanzan con la sombra de un secreto a voces. Están terminando un buque incompleto. Las puertas estancas no ajustan correctamente. Los sistemas de control de daños son deficientes. Las bombas de achique vitales no están todas operativas. No hay tiempo para pruebas. No hay tiempo para perfeccionar. El frente se derrumba y el alto mando exige que el buque zarpe. En Tokio, los almirantes observan mapas donde el perímetro defensivo japonés se encoge semana a semana. Filipinas está siendo invadida. Saipán ha caído, permitiendo que los B-29 Superfortress estadounidenses alcancen el archipiélago japonés. La estrategia ya no es la conquista, sino una defensa desesperada. El objetivo: infligir tales pérdidas al enemigo que éste acepte una paz negociada. Es una esperanza frágil, y lo saben. De esta desesperación nace la doctrina más trágica: los pilotos kamikaze, hombres que sellan cartas de despedida antes de despegar hacia un vuelo sin retorno. No es una táctica militar convencional. Es el síntoma extremo de una nación que, aun viendo la derrota en el horizonte, se niega a capitular. El coloso que navega esa noche es parte de esa última y desesperada apuesta. Concebido como un arma decisiva, las circunstancias lo han convertido en un símbolo de la urgencia. Se planeó que transportara escuadrones completos de cazas, el núcleo de una nueva flota. Pero al final, lo que lleva a bordo es, sobre todo, prisa. La tripulación embarca el mismo día de la partida. Son en su mayoría novatos, no conocen los laberínticos pasillos del buque. No han realizado simulacros de emergencia. El capitán, Toshio Abe, un marino experimentado pero exhausto, recibe una orden sencilla: trasladar el buque al puerto de Kure, no entablar combate. Su misión es la fuga, no la lucha. La escolta es mínima, solo 3 destructores, una protección ridícula para un blanco de tal valor, pero son todos los buques disponibles. La flota combinada japonesa, antaño dueña del Pacífico, ya no puede ofrecer más. Aún así, la orden es perentoria. Hay que zarpar. Los bombarderos enemigos atacan Yokosuka cada noche. En puerto, el buque sería un blanco estático y fácil. Dentro del gigante, los marineros caminan por corredores que aún huelen a pintura y soldadura. En algunos rincones
Yacen herramientas olvidadas por los obreros. Es un buque nacido demasiado tarde, tripulado demasiado aprisa, lanzado al mar demasiado pronto, pero es el único que queda. En las oficinas de inteligencia naval estadounidense, el buque es poco más que un rumor. Informes confusos hablan de un nuevo y enorme portaaviones, quizás el mayor del mundo, pero sin confirmar. Los submarinos tienen órdenes genéricas de interceptar cualquier blanco de oportunidad. Nadie busca específicamente al gigante, porque nadie sabe con certeza que existe. Esa noche, en la oscuridad del Pacífico, dos destinos convergen. Un submarino que busca la redención de su comandante, un portaaviones que huye de su propia vulnerabilidad, y entre ellos, el océano, inmutable e indiferente. El 28 de noviembre de 1944, el Shinano, el portaaviones más grande jamás construido por Japón, abandonó el puerto de Yokosuka. Iba incompleto, mal acabado, tripulado por novatos, y navegaba directo hacia una cita con el destino que ni su capitán ni sus constructores habían podido imaginar. Pero antes de zarpar, hubo un día en el que el gigante ni siquiera logró flotar. Octubre de 1944. Astillero naval de Yokosuka. El secretismo alcanza niveles obsesivos. Los trabajadores acceden por turnos a un recinto cerrado por altas vallas de madera. Soldados armados custodian los accesos. Se firman acuerdos de confidencialidad. Muchos operarios trabajan en secciones aisladas del casco sin saber siquiera qué están construyendo. Un soldador en la proa desconoce el trabajo del soldador de la popa. Las órdenes llegan fragmentadas, en papeles que deben ser destruidos tras su lectura. El proyecto tiene un nombre en clave: Shinano. Un nombre que casi nadie se atreve a pronunciar. Lo que había comenzado como un acorazado gemelo de los colosales Yamato y Musashi fue transformado sobre la marcha tras el desastre de Midway. Los almirantes, presas del pánico, ordenaron reconvertirlo en portaaviones. No uno cualquiera, sino un portaaviones acorazado, diseñado para absorber castigos que hubieran hundido a cualquier otro buque de su tipo. Los ingenieros idearon un blindaje masivo para los hangares, paredes de acero y compartimentos estancos. Era un concepto radical, la fortaleza de un acorazado con la función de un portaaviones. Un experimento sin precedentes que, como algunos ingenieros temían en privado, llegaba demasiado tarde. Para 1944, la capacidad industrial de Japón se resquebrajaba. Las fábricas producían acero de calidad inferior. Los soldadores veteranos habían sido enviados al frente. En los astilleros trabajaban adolescentes, mujeres y ancianos, tras cursos de formación acelerados. Hacían lo que podían, pero su mejor esfuerzo ya no bastaba. Las soldaduras presentaban grietas. Las planchas de blindaje llegaban con defectos. Los sistemas hidráulicos tenían fugas. Cada problema se reportaba, y cada informe se perdía en la burocracia de una marina que no tenía tiempo para reparaciones minuciosas. Las pruebas de estanqueidad se omitieron. Las inspecciones se redujeron a lo simbólico. Había una guerra que perder, y el Shinano debía estar listo. El día del lanzamiento llegó entre pompa y una tensión palpable. Altos oficiales con uniformes impecables. Discursos sobre el honor y el destino. Nadie mencionó las soldaduras defectuosas. Hubo banderas, fotografía oficial y la frágil ilusión de un triunfo. Luego, abrieron las compuertas del dique seco. El proceso es delicado. El agua debe inundar el dique con precisión para elevar el buque sin dañarlo. Los ingenieros habían hecho sus cálculos, pero algo falló. Una compuerta se atascó. Otra cedió de golpe. El agua irrumpió con violencia, golpeando el costado del Shinano con una fuerza inesperada. El coloso, de más de 65.000 toneladas, se movió antes de tiempo. Se deslizó lateralmente. Los cables de sujeción se tensaron hasta reventar. El casco
raspó contra el muro del dique, con un chirrido metálico que heló la sangre a todos los presentes. El Shinano, fuera de control, impactó contra la estructura. El estruendo resonó en todo el astillero. Planchas de acero se deformaron, remaches saltaron como proyectiles. Una sección del casco, recién soldada, se abrió en una brecha grotesca. Cuando las aguas se calmaron, el Shinano yacía escorado y semihundido dentro de su propio dique, con daños que requerirían semanas de reparaciones desesperadas. Los fotógrafos guardaron sus cámaras. Los oficiales se retiraron, mudos. Los trabajadores contemplaron el desastre, sabiendo que se buscarían cabezas de turco, aunque el verdadero culpable era la prisa, la escasez y la arrogancia. Las reparaciones comenzaron esa misma noche, bajo focos improvisados. Soldadores trabajaron sobre grietas aún calientes. Buzos inspeccionaron los daños bajo la línea de flotación. El informe oficial minimizó el incidente, pero el rumor corrió por la base. El Shinano estaba maldito. No era superstición, sino lógica pura. Un buque construido con prisas, con materiales deficientes, por manos inexpertas y bajo un secretismo que impedía toda coordinación real. Un buque que casi se destruye a sí mismo en su bautismo. ¿Cómo podría sobrevivir en alta mar? ¿Cómo enfrentarse a un enemigo? Pero la guerra no espera respuestas. Los B-29 estadounidenses bombardeaban Tokio. El perímetro defensivo japonés se desintegraba. El Shinano, con todos sus defectos, era una necesidad desesperada. Había que terminarlo. Había que hacerlo zarpar. Y así, entre soldaduras de parche y planos modificados a toda prisa, el Shinano fue remendado, declarado operativo y bendecido. No porque estuviera listo, sino porque el tiempo se había agotado. Las reparaciones tomaron semanas, semanas de las que Japón ya no disponía. Soldadores exhaustos trabajaron en turnos interminables, recomponiendo las planchas del casco dañadas durante el desastroso lanzamiento. Pero las grietas en el acero no eran la única herida a sanar. Entre los marineros asignados al Shinano, el accidente había dejado una huella psicológica más profunda, la del mal agüero. Los marineros son, por oficio, personas atentas a los presagios. Cuando la vida depende de un cascarón de metal sobre la inmensidad oceánica, se aprende a leer señales. Un buque que falla en su propio bautismo no es solo un fallo de ingeniería, es un mensaje. El mar parecía rechazar al coloso antes de que éste lo surcara. Los veteranos, aquellos que habían sobrevivido al hundimiento de otros buques, lo sentían con mayor intensidad. Conocían el sabor del combustible ardiendo y la desesperación de agarrarse a un resto flotante. Ahora se les ordenaba embarcar en un navío que había demostrado su fragilidad antes de zarpar. La pregunta silenciosa que cruzaba por sus mentes era una sola. ¿Cuánto tiempo tardaría el destino en reclamar su parte? La tripulación era un mosaico de desesperanza. Reclutas verdes, veteranos hastiados, oficiales tratando de descifrar un buque complejísimo en cuestión de días. No había cohesión ni confianza. Apenas el instinto de supervivencia y la disciplina férrea de una marina al borde del colapso. El capitán, Toshio Abe, era un marino competente y exhausto. Tras 3 años de guerra, recibió el mando de una nave que desafiaba toda su experiencia. Demasiado grande, demasiado compleja y, sobre todo, demasiado inacabada. Su informe de deficiencias era un catálogo de riesgos. Sistemas sin probar, compartimentos estancos imperfectos, bombas de achique sin instalar, tripulación sin entrenar en control de daños. Abe estudió el informe y luego recibió la orden inapelable: zarpar. La misión no era de combate. Debía trasladar al Shinano al puerto de Kure, más al sur, para completar su equipamiento lejos del alcance de los bombarderos estadounidenses. En el papel, era una simple travesía costera. Pero Abe conocía la abismal diferencia entre las especificaciones técnicas y la realidad de un buque mal terminado.
Sabía que estaba llevando al mar una promesa incumplida. La escolta confirmaba esa precariedad. Solo 3 destructores. Para un buque de este valor y tamaño, era una protección risible. La Marina Imperial ya no podía permitirse más. Cada nave disponible luchaba por mantener abiertas las agonizantes rutas de suministro. El Shinano tendría que arreglárselas con lo mínimo. Los días previos a la partida fueron de caos contenido. Se embarcó equipo aún embalado. Técnicos intentaron en vano poner a punto sistemas que nunca habían funcionado en conjunto. En los camarotes, los hombres escribían cartas a sus familias, conscientes de que el servicio postal era otra víctima de la guerra. No hubo ceremonia. El Shinano era un secreto, y su partida, un acto furtivo. 28 de noviembre. Atardecer. El cielo sobre Yokosuka era plomizo. Los marineros subieron a bordo en silencio. No era cobardía, sino la ausencia de aquello que alimenta el valor. La esperanza. En la sala de máquinas, las calderas encendidas hicieron circular vapor por tuberías sin probar. Algunas gotearon, otras vibraban con un temblor inquietante. En el puente de mando, el capitán Abe recibió los informes finales. Cada jefe de sección confirmaba, con variaciones, lo mismo: el buque no estaba listo, y cada uno terminaba su informe con la única respuesta posible ante una orden superior: listo para zarpar. En el muelle, los 3 destructores aguardaban. Sus comandantes, profesionales curtidos, sabían que su tarea era casi imposible. Proteger un gigante con 3 escoltas era invitar a la tragedia, pero la obediencia era su deber. A las 20 horas, se soltaron las amarras. El Shinano comenzó a moverse con pesadez, sus enormes hélices removiendo las aguas del puerto. Los destructores tomaron posiciones, formando un perímetro defensivo que parecía diminuto contra la sombra del portaaviones. No hubo banderas, no hubo vítores, solo el sonido del agua partida y el gruñido de las máquinas. Algunos marineros miraron hacia atrás, a las luces de Yokosuka desvaneciéndose. Otros miraron al frente, a la oscuridad del Pacífico que se abría bajo un cielo estrellado. Era una noche perfecta para navegar, y una noche perfecta para la caza. A las 20 horas del 28 de noviembre de 1944, el Shinano, el portaaviones más grande jamás construido por Japón, se perdió en la negrura del océano. A bordo, cientos de hombres aguardaban en silencio o en oración. En algún lugar de ese mismo horizonte oscuro, un punto casi imperceptible, el periscopio del USS Archerfish ya los buscaba. La luna llena iluminaba el Pacífico como una linterna sobre un lienzo negro. A unos 50 kilómetros de distancia, el operador de radar del USS Archerfish observó cómo aparecían puntos en su pantalla. 1, 2, 3, un convoy. El comandante Joseph Enright subió a la torre de mando y alzó los prismáticos. Durante largo rato, solo vio el horizonte infinito, pero las señales del radar eran inequívocas. Algo enorme, escoltado, se movía hacia su posición. Era el blanco soñado por cualquier submarinista, o la pesadilla que decide acabar con él primero. Enright ordenó rumbo de intercepción. El submarino comenzó a moverse, sus motores diésel rugiendo en la noche. Surgió entonces un problema inmediato. El convoy era más rápido. Mucho más rápido. Un submarino en superficie no podía competir con la velocidad de crucero de un buque de guerra. Enright lo sabía, y sabía que si perdía el contacto, no habría una segunda oportunidad. Así comenzó una persecución que duró horas. El Archerfish navegaba a toda máquina, vibrando con el esfuerzo. En la sala de máquinas, los técnicos exprimían cada gramo de potencia. En el puente, Enright observaba, frustrado, cómo la distancia se mantenía constante. No ganaban terreno, pero tampoco lo perdían. Era una tensión particular. No el pánico súbito del combate, sino la agonía lenta de ver cómo la oportunidad se escapa, centímetro a centímetro, sin poder hacer más que persistir y esperar un error ajeno. Y el enemigo cometió ese error. A bordo del Shinano, el capitán Abe enfrentaba su dilema.
La doctrina naval es clara. En aguas hostiles se deben realizar maniobras evasivas en zigzag para confundir a un posible atacante. Es un principio básico, pero el Shinano no era un buque normal. Cada cambio de rumbo hacía protestar a los sistemas hidráulicos. Las calderas, al límite, vibraban de forma alarmante. Los ingenieros reportaban fugas de vapor y sobrepresiones en las tuberías. El buque funcionaba, pero como una máquina forzada más allá de sus límites de diseño. Abe tuvo que elegir: ejecutar las maniobras y arriesgar una avería catastrófica en alta mar, o mantener un rumbo constante y confiar en la velocidad y su escolta. No era una elección entre lo correcto y lo incorrecto, era una elección entre dos riesgos inasumibles. Decidió mantener el rumbo recto, no por negligencia, sino por pragmatismo. Un Shinano inmóvil en medio del océano era un blanco perfecto. Uno en movimiento, al menos, tenía una oportunidad. Fue la decisión lógica, dada la trágica realidad de su buque, y fue la decisión que selló su destino. Porque en el Archerfish, los oficiales de cálculo observaron, atónitos, cómo el convoy mantenía una trayectoria perfectamente recta y predecible. Trazaron vectores en las cartas náuticas, proyectaron trayectorias, y por primera vez en esa noche interminable, Enright vio abrirse una ventana. Si el convoy no cambiaba de rumbo, si el submarino forzaba aún más sus máquinas, si los cálculos eran exactos, podrían interceptarlo, no desde atrás, sino desde adelante, en la posición de ataque perfecta. Enright dio nuevas órdenes. La persecución continuó, pero con un nuevo objetivo: adelantarse y tender una emboscada. Dentro del Shinano, los problemas se multiplicaban. Una soldadura defectuosa en el casco comenzó a filtrar un goteo constante. Un compartimento estanco no cerraba herméticamente. Las bombas de achique funcionaban de manera intermitente. Cada fallo era menor. En conjunto, eran el patrón de un desastre anunciado. Los veteranos de la tripulación reconocían ese patrón. Era el principio del fin, la acumulación de fallos técnicos que convierte una fortaleza flotante en una trampa de acero. Pero el Shinano seguía avanzando. En el puente, Abe vigilaba el mar vacío, preocupado por la amenaza aérea que podría llegar con el amanecer. Ignoraba que la amenaza mortal ya se había colocado delante de él. A las 2 de la madrugada, tras 6 agónicas horas, el Archerfish alcanzó su punto de intercepción. Enright ordenó detener los motores. Observaron, desde la superficie, cómo las siluetas del convoy crecían en el horizonte iluminado por la luna. Los destructores de escolta trazaban su patrón de vigilancia. En el centro, el gigante, Enright dio la orden final: sumergirse. El submarino se hundió en las aguas con un siseo de aire comprimido. La torre desapareció. En el interior, 60 hombres contuvieron la respiración, escuchando solo el latido cada vez más fuerte de las hélices enemigas. La persecución había terminado. Ahora empezaba la cacería. Bajo la superficie, el submarino se deslizaba en un silencio casi absoluto. Los motores eléctricos emitían un leve zumbido. La tripulación se movía en silencio, comunicándose con gestos. Un solo ruido podía delatarlos. Un solo error, convertirlos en el blanco. Enright observaba por el periscopio. Primero distinguió a las escoltas, 3 sombras cortando las olas, y detrás, el objetivo, una masa colosal que parecía distorsionar el horizonte. Era más grande que cualquier cosa que hubiera visto, más grande que lo que la lógica aceptaba como algo capaz de flotar. El oficial de cálculo trabajaba con reglas y compases sobre las cartas náuticas. Medía velocidad, rumbo, distancia. La precisión era total. Un error de 1 grado y los torpedos errarían. Un fallo en el cálculo y llegarían un instante demasiado tarde. Enright esperó. Había una ventana perfecta, ni tan cerca que las escoltas los detectaran, ni tan lejos que el ataque perdiera eficacia.
un punto donde la matemática se encontraba con la oportunidad, y dio la orden. Los tubos lanzatorpedos se abrieron. El agua invadió las cámaras. Uno tras otro, 6 torpedos fueron expulsados por ráfagas de aire comprimido. 6 proyectiles, deslizándose en la oscuridad, dejando estelas de burbujas fosforescentes. Dentro del submarino, contaron los segundos. Habían calculado el tiempo de trayecto. Fue una eternidad comprimida en minutos, donde cada latido preguntaba: ¿habrán acertado? A bordo del Shinano, el vigía de estribor vio las estelas. Gritó una alarma que el viento se llevó. Para cuando el oficial de guardia miró, ya era demasiado tarde. El primer torpedo impactó en el costado de babor, bajo la línea de flotación. La explosión fue un golpe sordo, amortiguado por el mar. Luego, el segundo, y el tercero, y el cuarto. En la sala de máquinas, los ingenieros sintieron el temblor antes que el estruendo. Las luces parpadearon. Un hombre miró a otro. La pregunta muda fue respondida por un chorro de agua salada que brotó de una junta, luego por un torrente, luego por una pared líquida que inundó el espacio en segundos. Las puertas estancas, diseñadas para sellarse automáticamente, fallaron. Algunas, bloqueadas por equipo mal estivado. Otras, con sus mecanismos oxidados o sus sellos defectuosos. El agua encontró cada grieta, cada soldadura imperfecta, y avanzó con vida propia. Marineros corrían por pasillos oscuros. Intentaban cerrar compartimentos a empujones, contra una presión que ya les llegaba a las rodillas. El buque comenzó a inclinarse. En el puente, el capitán Abe recibió los informes. 4 impactos confirmados. Inundaciones múltiples. La sala de máquinas, perdida. Las bombas de achique funcionaban, pero eran impotentes. El agua entraba más rápido de lo que podían extraer. Abe, veterano de décadas en el mar, reconoció la diferencia entre un buque dañado y un buque condenado. Ordenó mantener el rumbo. Quizás, si alcanzaban aguas someras, podrían encallarlo. Un Shinano varado era preferible a uno hundido. Pero el gigante no respondía. La escora aumentaba. El agua en su interior se desplazaba, inclinándolo más. Los intentos de contrabalancearlo bombeando combustible fueron inútiles. Era como intentar enderezar una montaña que se desmorona. Bajo el agua, el submarino huía. Enright ordenó profundidad máxima tras el lanzamiento. Sabía lo que venía. Las cargas de profundidad, y llegaron. Las explosiones resonaron a través del océano como campanas distorsionadas. El casco del submarino crujió. Los hombres se aferraban a sus puestos, pero las escoltas, desorientadas, lanzaban sus cargas al azar. El Archerfish se escurrió entre las detonaciones, sumergiéndose en las profundidades silenciosas. En la cubierta del Shinano, la realidad se imponía. La inclinación era ya pronunciada. Objetos se deslizaban. Los aviones en el hangar se soltaron de sus amarras. El sonido de la inundación era un rugido constante. Algunos marineros rezaban, otros escribían notas de despedida en cualquier papel. Los veteranos, que conocían el ritual final, se quitaban las botas. Sabían que en el agua pesan como lastres. Abe permaneció en el puice, dando órdenes que el buque ya no podía obedecer. Los motores se habían callado. El Shinano ya no navegaba, derivaba, tragándose el mar. Cuando el oficial de comunicaciones preguntó por una señal de socorro, Abe asintió. El secreto ya no importaba. Solo importaban los hombres. Las horas siguientes fueron una agonía lenta. El tamaño y los compartimentos del Shinano prolongaron su muerte. Se inclinó grado a grado. Los marineros evacuaban hacia cubierta, trepando por escaleras semihundidas, esperando una salvación que se alejaba. Los destructores de escolta se aproximaron, lanzando cabos y botes. Cientos de hombres saltaron al Pacífico helado, nadando hacia ellos antes de que el agotamiento o la hipotermia los venciera. Abe abandonó el puente entre los últimos. Saltó al agua,
cuando la cubierta estuvo a ras del mar. En el amanecer del 29 de noviembre de 1944, el coloso yacía moribundo. El océano, que parecía haberlo rechazado desde su botadura, lo reclamaba por fin. Las primeras luces del amanecer del 29 de noviembre de 1944 revelaron una escena dantesca. El buque más grande jamás construido por Japón se inclinaba como una montaña que cede a su propio peso. Su cubierta de vuelo, diseñada para lanzar escuadrones, apuntaba al cielo en un ángulo antinatural. Desde dentro del casco llegaban golpes sordos. Hombres atrapados en compartimentos inferiores, cuyos gritos se ahogaban bajo el agua que ascendía. El capitán Toshio Abe, ya a bordo de un destructor de escolta, observaba cómo su buque moría. No hubo lágrimas ni palabras, solo el silencio del deber incumplido y el peso de preguntas sin respuesta. Las escoltas navegaban en círculos, rescatando a los hombres que forcejeaban en el agua. Algunos nadaban con desesperación, otros flotaban a la deriva, consumidos por el agotamiento. El agua, gélida, dictaba una sentencia de hipotermia en cuestión de horas. Los destructores lanzaban cabos y redes, pero los náufragos se contaban por cientos, dispersos en kilómetros de océano. Las escoltas enfrentaban el dilema más cruel. ¿A quién rescatar primero? ¿Cuánto tiempo arriesgarse en una zona ahora marcada para más ataques? Algunos marineros nunca fueron recogidos. Vieron alejarse las siluetas de sus salvadores hasta que sus fuerzas se extinguieron y el mar los envolvió. A las 10:55 de la mañana, el Shinano alcanzó su punto de no retorno. Con todos sus compartimentos inferiores inundados, solo bolsas de aire en las cubiertas altas lo mantenían a flote. Cuando este aire escapó por última vez, el coloso se hundió con una velocidad aterradora. No hubo explosión cataclísmica, sino un largo y profundo gemido metálico del casco, cediendo a la presión abisal. Luego, silencio. El océano había reclamado su presa. Las escoltas permanecieron hasta el mediodía. Recogieron a 1080 hombres, más de 1430 entre marineros, oficiales y trabajadores civiles, se hundieron con el buque o perecieron en las aguas. Una tragedia de una escala inmensa, aún mayor por su gratuidad. El capitán Abe sobrevivió. En tierra, enfrentó interrogatorios más enfocados en buscar culpables que en comprender causas. La verdadera pregunta, cómo un buque diseñado para ser insumergible sucumbió en 7 horas a solo 4 torpedos, nunca se formuló abiertamente. La respuesta yacía en cada soldadura defectuosa, cada puerta estanca inoperante, cada sistema instalado a toda prisa. Japón guardó secreto absoluto. Los informes oficiales hablaron de un accidente durante maniobras. A las familias se les notificó una pérdida en servicio. El nombre Shinano fue borrado de los registros activos, como si el gigante y los miles que murieron en él nunca hubieran existido. Era menos doloroso ocultar el fracaso que admitir el colapso de su propia ingeniería. Al otro lado del Pacífico, en la base de Guam, la historia del comandante Enright fue recibida con escepticismo. Hundir un portaaviones gigante, desconocido para la inteligencia aliada, en su viaje inaugural, los analistas revisaron archivos. No cuadraba. Solo semanas después, con fotografías aéreas e interceptaciones de radio, se confirmó la verdad increíble. Japón había construido y perdido el mayor buque de guerra de su historia en menos de 10 horas de travesía. La guerra, implacable, continuó. Pero el destino del Shinano se erigió como una lección atemporal sobre la hibris. El buque fue concebido como un símbolo de poder y resiliencia. Pero un símbolo es inútil si lo que sustenta es frágil. Sus cimientos eran de prisa, desesperación y arrogancia. La guerra moderna no perdona tales fallos. No importa el grosor del blindaje si las compuertas no cierran. No importa el tamaño si la tripulación no está entrenada para emergencias. El USS Archerfish no era tecnológicamente superior. Era un submarino convencional
con una tripulación competente, entrenada y operando dentro de sus límites conocidos. Ganó porque su adversario era, en esencia, una ilusión de poder. Es tentador, décadas después, ver el hundimiento como inevitable. No lo fue. Cada paso hacia el desastre fue dado por personas creyendo actuar correctamente, ingenieros con plazos imposibles, oficiales siguiendo órdenes, marineros confiando en sus superiores. El error no fue individual, fue sistémico. Fue el de una nación que, en su hora más crítica, perdió la capacidad de ser honesta consigo misma sobre sus propias limitaciones materiales y humanas. Abe escribió informes detallados sobre las fallas. Pocos los leyeron. La guerra ya estaba perdida. Enright siguió su servicio. El Pacífico siguió tragándose barcos y hombres hasta el final. Pero entre todas las historias de aquel conflicto, la del Shinano perdura como una advertencia específica y brutal. En la guerra, y quizás en todo empeño humano, la grandeza sin solidez no es más que el preludio de un naufragio. Hoy, a más de 4.000 metros de profundidad en el Pacífico Norte, yace el gigante, no como un símbolo de poder, sino como un monumento silencioso a las consecuencias de la prisa, el secretismo y la arrogancia. Una advertencia eterna, escrita en acero torcido y recuerdos ahogados, de que quien corre demasiado rápido hacia la gloria, a menudo tropieza con las fallas que él mismo sembró en su camino.